todos los días, ¿ok? Entonces, ¿qué se considera? O sea, que tú dices, mira, no comulgues si ya previamente hiciste esto o hiciste lo otro. O sea, ve y confiesa eso porque de esa forma no puedes comulgar. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. El tema no es tanto pensar, o sea, por ejemplo, que ya tocó el tema de la pornografía, ¿no? Y hoy en día estamos invadidos de pornografía por todos lados, porque antes cuando uno era adolescente, niño, pues era algo como tabú, escondido, que pues uno podía mirar pornografía. Hoy en día, pues en cualquier parte, uno abre el celular y ya te están bombardeando de pornografía por todos lados, sea pornografía suave como ya de las más explícitas, ¿no? Pero pues este sacerdote nos hablaba, y no sé si pues usted opina igual, que él decía, compensarlo pues no es pecado, sino cuando ya tú lo llevas a la acción. O sea, por ejemplo, él decía, si pasa una mujer, por ejemplo, en el caso de los hombres, y esa mujer, pues una mujer muy voluptuosa, bonita, qué sé yo, y uno pues se le va la mirada y quizás por un momento puede tener algo de imaginación, ya con imaginarlo ya es un pecado mortal o cuando ya tú pretendes llevar ese pensamiento a la acción. Porque cuando el sacerdote dijo eso, dijo, pero también existen los pecados de pensamiento. Entonces, ¿cómo podríamos vivir sin estar pecando? Pues es y muy más fácil. En pecado mortal. Es muy fácil. Mira, yo te voy a coger una frase que es de San Benito de Nursia, del tan llamado San Benito, la medalla de San Benito. Y te lo voy a decir muy claro. Mira, dice que la primera vez que uno mira a una mujer ha de ser para ver la maravilla de la creación de Dios. Y la segunda vez que la mira, lo hace para pecarla. Eso es de San Benito. Eso es de San Benito. A ver, hay pecados de pensamiento que son pecados y son graves. Y son graves. De hecho, el de pensamiento, palabra, obra y omisión es por algo. Entonces, sí, a veces la imaginación supera mucho lo que uno tiene en posibilidades de hacer o de cometer. Y gracias a eso no se llega a algo de obra. Es verdad, pero también de pensamiento se han hecho muchas atrocidades. Hay pensamientos que han derivado en ideologías que han destrozado personas, familias, incluso naciones. O sea que... Claro, pero eso ya sería como llevarlo a la práctica, a la acción. De hecho, ayer leí una frase de San Agustín que me encantó, ¿no? Me encantó. Inclusive pensé, no, y eso es otro tema que vamos a hablar. Obviamente no me lo voy a hacer, pero es como uno dice, esa frase me gustaría tatuarla, ¿no? Como nuestro querido hermano Edinson, que pues tiene bastantes tatuajes. Pero la frase de San Agustín decía algo así, no soy muy de recordarme las cosas como muy de memoria, pero decía, gracias Señor, porque me lo has perdonado todo lo malo que hice por mi voluntad, pero también de las cosas que no hice por tu providencia, o sea, por ti, o sea, porque pensé en hacer algo malo, pero como ahora pues soy parte de ti, siento que estás conmigo, entonces no doy el paso final para hacer lo malo, ¿no? Entonces, por eso como que no entiendo mucho el tema del pensamiento, o sea, si pues pienso pero no actúo, sigue siendo pecado. Sí, porque hay pensamientos que te destrozan a ti mismo. Hay pensamientos que te llevan en un futuro a otras cosas peores. Por eso hay pecados de pensamiento que son, hay maneras de pensar que son pecados en el sentido de decir que destrozan tu imagen de Dios. Porque si tú te recreas en un pensamiento de lujuria o en un pensamiento de la crítica y de la murmuración, pero encima además tienes la cobardía de no exteriorizarla, la crítica, porque hay crítica y hay crítica constructiva, igual que está la crítica destructiva.
Entonces, al final a ti te va cambiando el carácter o te crea una manera de vivir muy apartada, desconfiada, y entonces, claro, ese pecado de pensamiento o incluso de pensamiento y de omisión te puede llevar a romper totalmente tu amistad con Dios, en el sentido de decir, pues como desconfío de esta persona, pero no me atrevo a hablar, solo lo pienso, pues la dejo de hablar. Y a lo mejor por un simple malentendido se ha roto una relación, se ha roto una amistad o se ha llegado a hablar luego, posteriormente, a otras personas, por poner el ejemplo de la crítica, sin que estuviera esa persona delante y se pudiera defender. Entonces, claro que el pensamiento es en ocasiones muy bueno, muy rico, muy maravilloso, te hace crecer la imaginación, pero también el pensamiento a veces te hace ir a otros lugares donde, pues, un creyente en Cristo no debería de caminar y transitar. Importantísimo este tema porque pues si yo sé que las preguntas o dudas que tengo, que le estoy haciendo yo hoy en día al padre, pues quizás muchos pues se las hacen también en su día a día, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que nosotros como verdaderos católicos debemos siempre procurar es no comulgar obviamente en pecado, ¿no? Y en pecado mortal. Entonces, pero también hay veces, pues yo he escuchado, padre, que pues sacerdotes hablan que no hay que ser tan escrupulosos, o sea, en el sentido de que pues hay gente que se quiere confesar todos los días. O sea, porque es que obviamente pues de naturaleza somos pecadores y siempre estamos pecando. Entonces, por ejemplo, si queremos comulgar cada domingo, si vamos a la Santa Misa cada domingo, en esa semana, ¿cuántos pecados habremos cometido? Entonces, pues habrá que confesarse todos los domingos, aunque pues hay veces que la iglesia dice que recomiendan 1 o 2 veces al año, ¿no? Si no tienes pecado mortal. No, la iglesia no recomienda eso. La iglesia dice que se ha de confesar por lo menos 1 vez al año, por lo menos, como diciendo, no rompas la comunión con Dios, por lo menos 1 vez al año, haz examen de conciencia con seriedad para poder comulgar por Pascua de Resurrección. No es que lo recomiende, no, es un imperativo. Por lo menos, exacto. Sí, me interpreté mal. Y padre, pero, o sea, por ejemplo, en este tema de la comunión, ¿no? Que es bastante, pues, lo más importante que tenemos nosotros, pues, solamente en pecado mortal es que no se puede, uno no puede comulgar. O pues porque como le digo, pues uno día a día por pensamiento, por una mala palabra, por pereza, por cualquier cosa uno está pecando todos los días, ¿ok? Entonces, ¿qué se considera? O sea, que tú dices, mira, no comulgues si ya previamente hiciste esto o hiciste lo otro, o sea, ve y confiesa eso porque de esa forma no puedes comulgar. A ver, lo importante no es simplemente si he o no he pecado. Lo importante es que si una persona sabe de por dónde, aquí en España decimos de qué pie cojeas, es decir, si sabes cuáles son tus pecados, la confesión tiene sus 5 partes y entonces una de esas 5 partes está claro. Primero hay que hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que qué es lo que he hecho o qué es lo que no he hecho? Después del examen de conciencia tienes que tener un dolor de tus pecados. Es decir, si yo no estoy arrepentido de esto que he hecho mal, no me sirve de nada, no puedo dar el siguiente paso. Tras el examen de conciencia y el dolor de los pecados, también tengo un propósito de enmienda. Es decir, yo quiero ser mejor, yo esto no quiero volverlo a hacer. Entonces, si verdaderamente, como cristiano, como creyente en Cristo, eres capaz de tener ese propósito de la enmienda, poco a poco, con la gracia de Dios, poco a poco, con estas buenas obras, con la oración, con la penitencia, uno dejará poco a poco ese pecado. Ya no es lo mismo que, por decirlo de alguna manera, un adolescente diga mentiras con 14, 15 años a sus padres que siga diciendo las mismas mentiras con 40 o 50 años. Es decir, una persona va madurando, pues lo mismo en la vida de la fe. No es lo mismo estar haciendo toda la vida un pecado tal que, por mucho que tenga dolor de los pecados, si luego no hay propósito de la enmienda, mi conversión no está clara, mi petición de perdón a Dios no es sincera. Yo quiero seguir haciendo eso y no me importa. Y yo, bueno, pues me confieso y así por si acaso, pues comulgo bien y por si acaso me muero mañana.
No, hay un propósito de la enmienda. Si uno no quiere cambiar, es difícil que uno no necesite estar confesándose todos los días, porque es que al final, como no quiero cambiar, como aunque he hecho un buen examen de conciencia y tengo dolor de mis pecados, pero no quiero cambiar porque así estoy a gusto, así soy feliz, porque una persona, por ejemplo, que es popular, pues llegará a tener un estado tal de soberbia, de credulidad hacia su persona, que si empieza a bajarse esos humos, pues dejará de ser popular, será, no sé. Entonces, claro, hay que tener ese dolor de los pecados, por supuesto, pero también ese propósito de la enmienda, ese propósito de querer ser cada día más imagen de Cristo en medio del mundo.